Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo con Toño Ramírez. El día de hoy tenemos un tema interesante del que vamos a abordar. Vamos a hablar sobre la alianza de Va por México y sobre el estatus en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, o lo que mayormente se conoce como el primor. Vamos a entrar en contexto para ir explicando qué es el primor. Hay que tener en cuenta que la Alianza de Va por México fue la coalición que se dio entre PAN, PRI y PRD en las elecciones del 2021 para hacerle frente al partido oficialista, es decir, a Morena, que son el partido que está en el gobierno federal y en algunas gubernaturas de los estados de la República, con motivo de que habían obtenido gran representación en la Cámara de Diputados, cierta representación en el Senado, en las gubernaturas de las entidades federativas, y pues para hacer cierto contrapeso por el hartazgo de la gente que, como ya no quisimos confiar en estos partidos donde nos defraudaron por todas las malas conductas y los malos resultados gubernamentales que tuvieron a lo largo de su gestión, pues fue por eso que se hizo esta alianza, precisamente para hacer un contrapeso por el gran peso que tenía el partido oficialista, en el sentido de que pues ya no había quien les pudiera hacer frente. Es por esto que se hicieron la alianza para combatir esto. Y vamos a hacer la recapitulación sobre qué fue las elecciones del 2021. Se renovaba la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas de las entidades federativas, donde muy probablemente el partido oficialista, como ya te dije, Morena, iba a ganar la mayoría de las gubernaturas y la Cámara de Diputados, y era alarmante porque el sistema político mexicano atiende a que no debe de existir un absolutismo y una sobrerepresentación partidista en los poderes de la Unión, y ya no existirían contrapesos, y de a poquito, es como lo íbamos platicando, se van acabando las democracias y se va opacando el pluralismo, y ya no tenemos estas balanzas que puedan equilibrar la vida pública del país. Después de 3 años de gobierno, casi 4 años de gobierno de Morena, la Alianza de Va por México se ha visto súper pasiva, no se le ha visto fija en lo que realmente atendían en la campaña, pero hubo un parteaguas cuando se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Este es otro tema en donde no voy a ahondar, pero lo tengo que hacer de referencia porque ahí es cuando nos dimos cuenta de que estaba hecha esta oposición, que sí realmente parece una oposición de papel, una oposición muerta. Y esta reforma constitucional se votó en Semana Santa, cuando se le veía muerta a la oposición. Muchos medios calificaron como en la Semana Santa resucitó la oposición, porque no permitieron que la reforma constitucional planteada por el presidente de la República en materia eléctrica pasara, y fue como una palomita a la oposición en muchos sentidos, porque luego pues el PRI traicionó también sus ideales de la reforma con Peña Nieto y un sinfín de cosas que serían otro tema, pero es esto lo de la moratoria constitucional, lo que siguió, que consistió en un acuerdo de la Alianza de Va por México, es decir, PAN, PRI y PRD, para que ya no se pasara ninguna iniciativa constitucional. Es decir, todas las iban a votar en contra, siempre y cuando no fueran en beneficio de la sociedad, según ellos. Pero cuando pasa esto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, del que ya hablamos en capítulos anteriores, Alito Moreno, fue un perseguido político por el gobierno federal. Porque en política nada es casualidad, nada es coincidencia, y el que no piensa mal en política no acierta. Pero fue muy curioso que después de que se vota la reforma constitucional y precisamente el voto de Alito, él siendo diputado, empiezan a filtrarle audios de corrupción la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en donde se escucha a Alito Moreno hablar de fajos de dinero, de que compraba medios, de que los podía censurar, amedrentando con ofensas, un sinfín de cosas que realmente eran de alarmar, porque decías, otra vez un escándalo de corrupción del PRI.
pues ya se estaría viniendo abajo la alianza de Va por México y se estaría acabando ese contrapeso porque, pues, ¿cómo refrendar el voto a quien realmente se está viendo expuesto en otro escándalo de corrupción? Total, se hizo un escándalo, empezaron a judicializar el asunto, metieron varios amparos por parte de Alito en contra de la gobernadora. Luego le realizaron unos cateos en las propiedades de Alito. O sea, un circo enorme, pero evidentemente fue porque fue un perseguido político del régimen. Porque obviamente Alito Moreno tiene cola que le pisen, como ya lo habíamos platicado en los demás episodios. Pero tiempo después, la gobernadora declara que ya no emitirá audios en relación a Alito por lo que emitió el juez, porque a ella se le hizo la supuesta prohibición de que ya no podía hablar sobre él por su calidad de gobernadora. Pero bueno, total, esto fue un circo o un complot, porque casualmente después de que Laida Sansores declara que ya no van a filtrar más audios de Alito Moreno, una diputada del PRI, de la bancada priista, presenta una reforma constitucional en materia de la militarización del país. Y ha estado muy sonado este tema de la militarización. Seguramente ya viste lo que estuve subiendo a mis redes o en diversos medios de comunicación sobre el tema de la militarización y la diversidad de opiniones, no todas compartidas por este tema, pero va en contra de la moratoria constitucional planteada por la Alianza de Va por México, porque se manifestaba el PAN, el PRI y el PRD y algunos elementos de Movimiento Ciudadano en que no iban a permitir que al país se le militarizara durante más tiempo. Y esta diputada presenta una reforma constitucional en esa materia y es como de, ¿qué está pasando aquí? Por eso te digo que en política nada es casualidad. Y hay que aclarar que pues obviamente el PAN y el PRI y el PRD están o estaban en contra de la militarización, porque con lo que acaba de pasar con la bancada priista es indignante, porque la mayoría de los diputados y las diputadas del PRI votaron a favor esa reforma, la cual ya pasó al Senado de la República, que a un poquito la bancada, el grupo parlamentario, la fracción priista en el Senado, sí está en contra de estos ideales o de estas declaraciones de Alito y de la iniciativa que se presentó, pero habría que ver qué pasará, que ese ya también es otro tema. Pero aquí lo principal es, la Guardia Nacional está adscrita a la Sedena de manera práctica, pero no constitucional, es decir, no a la letra, como ya lo hemos hablado en algunas ocasiones. Y la idea era que estuviera en las calles hasta el 2024. Y la reforma lo que plantea es que la Guardia Nacional esté no hasta el 24, sino hasta el 2028, lo que es otra vez la contradicción rotunda de la moratoria constitucional. ¿Por qué presentar una reforma en materia constitucional sobre los intereses que tiene el gobierno si ellos estaban en contra de esto? Lo que claramente nos trae como resultado un acto de politiquería por parte de Alito Moreno, en donde se ve con clara y total la impunidad para este funcionario. Aquí la cuestión es ver realmente, ¿vamos a seguir votando por este tipo de gente? ¿Vamos a permitir que sigan en puestos tan grandes, tan importantes como la Cámara de Diputados o como el Senado de la República o como el Poder Judicial de la Federación o como el Poder Ejecutivo? Realmente es de dar vergüenza, de dar pena, porque sí es nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas exigir que cumplan con el mandato popular que se les dio en el 2021. Independientemente si tú votaste por Morena, por el PT, por el PRI, por el PRD, por el PAN, por Movimiento Ciudadano o por cualquier partido satélite, tu obligación y la obligación de ellos es, primero, que tú les exijas que cumplan con el mandato
y ellos que lo cumplan. Porque no es posible que, como lo veníamos diciendo, van y piden el voto y se olvidan de ti. Piden que les des la confianza para que atiendan los intereses del pueblo, y cuando están allá en la Cámara haciendo su desmadre total es cuando vemos realmente sus intereses personales. No velan por el interés del pueblo. Por más romántico que se escuche, desgraciadamente así se tiene que decir a la letra. La función del diputado es velar principalmente en representación de la ciudadanía, del pueblo, porque nosotros somos quienes les conferimos esa facultad de estar allá, sentados en la Cámara de Diputados. Y no es posible que por impunidad, por corrupción, esta persona esté haciendo este tipo de actuaciones. Y aquí lo importante para ir dando cierre es analizar realmente quiénes son esas personas que dijeron una cosa y a la fecha están haciendo otra, quién traicionó tu voto para que el día de mañana, es decir, en 3 años o cada 6 años, cuando vayan a renovar su voto y vayan a tu casa, tú les digas, no cumpliste con lo que prometiste, lo lamentamos mucho, pero no te vamos a dar el voto, porque no es posible. Pero bueno, luego se van por la vía plurinominal y ya les dan otra representación en la Cámara. Pero el punto es no darles el voto. Aquí lo más elemental es participación ciudadana en la toma de decisiones. Si no exigimos resultados, nos van a seguir dando lo mismo de siempre. Malos resultados, malas gestiones, un gobierno de ingobernabilidad, los poderes subordinados y sin resultados en pro de la sociedad. Ya sabemos entonces quién es uno de los impresentables entre tantos de la vida política de México, precisamente del partido del PRI en este caso, quien es Alejandro Moreno, Alito Moreno, que de presentable no tiene nada y que sus aspiraciones a la presidencia de la República se le cayeron totalmente y obviamente jamás ganaría la presidencia Alito Moreno. Recapitulando rápidamente entonces, estar muy al pendiente de lo que tenemos que exigir y de lo que ellos tienen que cumplir, analizar e identificar quiénes son estas personas que ya están ensuciando cada vez más el país y no volverles a dar esa prerrogativa ni esa facultad para que ellos estén desempeñando gestiones públicas. Así que bueno, esto se va a quedar por acá y como siempre te lo digo, genérate tu criterio, no te creas todo lo que te digo, haz mucho hincapié en involucrarte en la vida pública del país y exige resultados a tus funcionarios, a tus representantes, diputados, diputadas, senadores, senadoras, y no dejemos que sigan haciendo politiquería. Sigamos haciendo la política de otro modo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y estés al pendiente de los nuevos capítulos que estaremos estrenando. Muchas gracias. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx